bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano, en esta tarde. Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos contentos con el Señor, hermano? Gloria al Señor. Le damos las gracias a Dios que nos ha permitido el poder estar, hermano, esta tarde otra vez en este precioso lugar para honrar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias al Señor, hermano, por este privilegio tan grande que el Señor nos concede, hermano, de poder hablar de la palabra del Señor. Busque Primera de Samuel. Gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13. Gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a estar leyendo el versículo 22. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando usted lo tenga, se pone en pie, hermano. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 22. Amén. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, nos dice la ley. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Cristo. Vamos a predicar, hermano, bajo el tema: para la batalla hay que estar armado. ¿Es cierto? Amén. Amén, gloria al Señor. Sí. Hermano, los versículos que hemos leído nos hablan, hermano, de una guerra o de una batalla, en otras palabras, como lo llama la Biblia, que había, hermano, entre la nación de Israel y los filisteos. Conocemos, hermano, a través de la palabra del Señor, muchas batallas que libró el pueblo de Israel contra sus enemigos. Gloria al Señor. Cuando ellos estaban, hermano, bendito sea el Señor, bajo la cobertura del Señor, ellos siempre tenían victoria. Pero cuando ellos, hermano, estaban en la desobediencia, Jehová Dios se apartaba de ellos. Y en muchas ocasiones, hermano, ellos tuvieron que servir a las naciones enemigas por 7 años, por 10 años, por 12 años, por 5 años. Pero de repente el Señor, hermano, dice su palabra que se acordaba nuevamente de ellos, oía el gemido, oía la angustia, el clamor de ellos, pidiéndole a Dios misericordia. Luego el Señor levantaba cualquier hombre, hermano, que fuera temeroso de su palabra. Por ejemplo, tenemos los ejemplos de los jueces. Tenemos Sansón, un hombre que Dios levantó en medio de la esclavitud, hermano, cuando el pueblo de Israel servía a los madianitas y servía a los filisteos. Tenemos la historia de Josafat, tenemos la historia de Jefté, y tenemos la historia aún de aquella mujer que levantó Dios también, llamada, ¿cómo se llamaba, hermanas? Débora. Bendito sea el Señor. Pero en esta ocasión, hermano, nos habla de una batalla que el pueblo de Israel estaba librando con los filisteos. Y dice la palabra del Señor que aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. Hermano, es lamentable cuando nosotros miramos este versículo, porque ante el pueblo de Israel, hermano, peleaba literalmente. Cuando digo literalmente, era una batalla de cuerpo a cuerpo con espada, donde se usaba espada, donde se usaba lanzas, flechas. Bendito sea el Señor. Pero
triste cuando dice que no se hallaba ni espada y no se hallaba ni lanza en ningún hombre de aquellos que estaban con Saúl. Bendito sea el Señor, excepto, dice la palabra, que solo tenían espada Saúl y Jonatán. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que nos quiere decir estos versículos a nosotros, amados hermanos? Estamos viviendo en un tiempo, hermano, donde parece, hermano, que la iglesia de Cristo nos hemos apagado y parece que nos hemos desorientado, hermano, del camino correcto donde tenemos que caminar. Parece, hermano, que muchas congregaciones el enemigo entró, el enemigo penetró, y como no se hallaba, hermano, armadura en la vida del cristiano, el diablo entró y destruyó todo. Bendito sea el Señor. ¿Sabe, hermano? Cuando las fuerzas enemigas se levantan y atacan, hermano, acuérdense que nosotros no tenemos un enemigo visible, el cual lo podamos ver cuando viene hacia nosotros. Bendito sea el Señor. Solamente tenemos, hermano, la guía, que es el Espíritu Santo, que nos indica, hermano, cuando el enemigo va a atacar, cuando el enemigo quiere hacer algo. Por eso, hermano, muchos de nosotros, antes que suceda algún percance que va a suceder, el glorioso Espíritu Santo nos prepara. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo, hermano, es un Espíritu Santo que Dios mandó única y exclusivamente para los cristianos. Bendito sea el Señor, porque dice su palabra que solo es para aquel que cree. Bendito sea el Señor. Entonces el Espíritu Santo prepara con la armadura al cristiano. El problema, hermano, que en algunas ocasiones nosotros alejamos al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se aparta de nuestro lado, de nuestra cobertura, nosotros quedamos, hermano, quedamos a la expensa del enemigo, que él pueda hacer lo que él quiere. Bendito sea el Señor. En esta guerra, no sé, hermano, de qué manera, cómo es que se levantaron estos hombres. Porque imagínese usted sabiendo que el enemigo, hablando algo literal, un soldado, hermano, un soldado cuando lo prepara, él sabe que sus enemigos van a traer armas de una y de otra manera, de todo calibre. Él sabe que sus enemigos van a traer armas, y ningún soldado que se le ordene, hermano, apostarse en una trinchera, si no se le equipa con armas, ningún soldado, hermano, podría aceptar tal misión, aceptar tal reto, porque sería presa para el enemigo, sería un hombre muerto. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué es lo que hizo Cristo con nosotros? Recuerde, hermano, que cuando el hermano Pedro, el apóstol Pedro, allá cuando llegaron aquellos judíos y aquellos soldados a arrestar a Jesús, usted se acuerda la reacción que tuvo el apóstol Pedro. Y la reacción que tuvo el apóstol Pedro, amado hermano, fue sacar su espada, dice la Biblia. Sí, Señor. Y le voló la oreja a aquel hombre, ¿cómo se llamaba? Soldado. Y le voló la oreja a aquel hombre. Bendito sea el Señor. Pero era, hermano, porque aún Pedro no estaba con la cobertura del Espíritu Santo. Aún ellos, hermano, pensaban que las guerras espirituales se podrían ganar usando armas, literal. Pero ya, hermano, cuando a Pedro le es derramado el Espíritu Santo allá en el Pentecostés, ya en Pedro había otra persona. Ya Pedro hablaba diferente. Porque antes Pedro hablaba, hermano, hablaba de una manera, hermano, en la cual él quería solucionar las cosas de una manera terrenal. Pero ya cuando
vemos en el libro de los Hechos, ya vemos la historia diferente de un Pedro diferente, de un Pedro transformado. Bendito sea el Señor. Ya nos damos cuenta que la Biblia nos habla de un Pedro que los soldados lo agarran, los soldados lo apresan y en él no hay ninguna reacción porque ya él está con la cobertura del Espíritu Santo. Su mente, su corazón han sido cambiados. Amén. Pero, hermano, por eso le decía yo que ningún soldado aceptaría tal misión sabiendo que está desarmado. Pero Cristo con su iglesia, hermano, Él derramó el Espíritu Santo para que nosotros, hermano, pudiésemos estar, hermano, con la cobertura del Señor. Pero también la Biblia nos habla de un enemigo, hermano, de un enemigo oculto, que ese no duerme, ese está siempre, hermano, alerta, buscando, hermano, la ocasión para que nosotros podamos caer. Bendito sea el Señor. Y el apóstol Pablo nos dice en las Escrituras que nosotros no tenemos luchas terrenales, sino que tenemos luchas espirituales. Bendito sea el Señor. Nosotros nos vamos a tener que enfrentar en muchas ocasiones, hermano, no a alguien que venga con una pistola, no a alguien que venga con un arma blanca. Nos vamos a tener que enfrentar, hermano, a demonios, a principados, a potestades. Bendito sea el Señor. No crea usted, hermano, que cuando hay hermanos apagados en la congregación y el culto está avivado, no crea usted que eso sucede así por no así. Hay demonios trabajando, hay principados trabajando, porque el propósito del enemigo es que usted y yo no nos gocemos en el culto. El propósito del enemigo es que usted y yo no le demos gloria a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Porque si hay algo, hermano, que al enemigo lo hincha y al enemigo lo hace fruncir la frente, eso es cuando usted y yo le damos gloria a Dios, hermano. Eso es cuando usted y yo le damos alabanza a Dios. Porque Él desde el principio, cuando fue, hermano, desterrado de los cielos, desde el principio Él quiso buscar su gloria, Él quiso buscar honra, Él quiso buscar altivez. Y ahora Él se siente mal cuando la criatura humana. Por eso, hermano, cuando el hombre viene a los pies de Cristo y cuando el hombre decide recibir a Cristo en su corazón, desde el momento que viene aquella persona camino hacia el altar, hermano, cadenas se vienen reventando en ese momento que Él viene avanzando hacia el altar. Bendito sea el Señor. Porque sabe, hermano, yo siempre he dicho esto, aunque nosotros antes no nos mirábamos las cadenas que teníamos atadas en nuestras manos, pero nosotros estábamos atados de esta manera. Nosotros estábamos atados de pies y manos. ¿Por qué de pies y manos? Porque aunque nosotros literalmente caminábamos, pero caminábamos, hermano, hacia un lugar de perdición, hacia un lugar de oscuridad, hacia un lugar llamado infierno. Pero cuando Cristo viene, Él revienta las cadenas en el poder de su palabra. Y ya nosotros ya no avanzamos hacia el lugar oscuro, hacia el lugar de perdición, sino que ya nosotros, hermanos, avanzamos hacia un lugar que se llama moradas celestiales. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, es de esa manera como actúa el poder de Dios manifestado en nosotros los cristianos. Cuando usted ora por un enfermo y el enfermo es sanado, hermano, eso no lo vea usted así de una manera simple. Bendito sea el Señor. Recuerde que la técnica que en muchas ocasiones va a usar el enemigo es enfermar al ser humano. ¿Por qué? Porque cuando el humano se enferma, ¿qué hace el humano? Empezar a buscar ayuda material. Y el diablo, hermano, le empieza a entristecer, el diablo le empieza a debilitar de la mente. Y es así como el hombre en muchas ocasiones ha visitado incluso hasta centros de brujería. Porque el propósito del diablo es hundirlo más. Amén.
Por eso cuando nosotros oramos por un enfermo, aquel enfermo es sanado, hermano. Eso es algo poderoso. Eso es algo, hermano, que no lo tenemos que ver así por así. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué es lo que acontece cuando nosotros estamos desarmados? Porque eso es lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos desarmados, hermano, hay peligro de nuestra vida espiritual. Puede, hermano, irse desvaneciendo poco a poco. Bendito sea el Señor. Y es así como de repente el hermano o la hermana va al culto, pero no se goza. Es así, hermano, como cuando la hermana y el hermano va al culto, pero no le dan deseo de cantar. Y aunque la hermana y el hermano gritan maduro en la casa, pero en el culto no hay aquella ansiedad, hermano, no hay aquella alegría, no hay aquel gozo, aquel anhelo de sacar un gloria a Dios para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano, hermano, se ha ido desarmando, ha ido descuidando su vida espiritual poco a poco. Y es así como el enemigo ha empezado a avanzar. Recuerda, hermano, que si un soldado está desarmado, bendito sea el Señor, el enemigo sabe y conoce de nuestras vidas también. El enemigo sabe si nosotros oramos o no oramos. El enemigo sabe si nosotros ayunamos o no ayunamos. El enemigo sabe si usted y yo venimos al culto, venimos con la convicción de darle la gloria al Señor. Él conoce de todo eso también. Bendito sea el Señor. Y cuando el enemigo está viendo eso, el enemigo empieza a avanzar territorio. Bendito sea el Señor. Y si hay algo que nosotros no debemos de permitir en nuestra vida espiritual, es que el enemigo venga avanzando territorio. Porque si el enemigo viene avanzando en territorio, ¿sabe qué vamos a hacer usted y yo cuando el enemigo venga avanzando territorio? Nosotros vamos a empezar a dar pasitos para atrás, amado hermano. Y si usted y yo empezamos a dar pasitos para atrás, dice el libro de los Hebreos, que los que retroceden para hacia atrás, eso no agradan al alma, eso no agradan al Señor. Bendito sea el Señor. Por eso es que usted y yo, hermano, tenemos que estar preparados, tenemos que aprovechar la armadura que el Señor nos ha dado, para que cuando la fuerza del enemigo se levante, poder nosotros tomar la espada en nuestras manos. Porque aunque usted, hermano, no se mire una espada que tiene en su mano, pero usted tiene una espada en su mano. Bendito sea el Señor. Por eso cuando el demonio se levanta y usted usa la palabra del Señor, recuerde que Cristo dijo: todo lo que pidiese en mi nombre os será hecho. Y cuando usted toma la palabra del Señor en su mano y la fluye con su boca, esa palabra, hermano, quizás aunque usted no tenga fuerza para soltarla con la fuerza de todo su ser, bendito sea el Señor, pero esa palabra lleva peso. Bendito sea Dios. Y es cuando los demonios se sujetan. ¿Por qué cree cuando el enfermo sana? ¿Por qué cree que el enfermo sana cuando usted suelta aquella palabra? Bendito sea el Señor. Quizás usted puede estar orando ahí suavecito, bendito sea Dios, pero esa palabra lleva autoridad de Dios, porque nosotros estamos cubiertos con el Espíritu Santo. Y cuando estamos cubiertos con el Espíritu Santo, dijo Cristo: me voy, hijo, pero quédense en Jerusalén hasta que sean embestidos por el poder que venga de lo alto. Cuando el cristiano, hermano, tiene poder en su palabra, en la palabra del Señor, no hay fuerzas enemigas que puedan detenerlo, amado hermano. Señor, aleluya. Por eso es que usted y yo nos debemos de cuidar. Por eso es que el creyente se debe de cuidar. Por eso el creyente se debe de esforzar. El enemigo se va a encargar de ponerle a usted deseo de ya no venir al culto. El enemigo se va a encargar de ponerle a usted deseo de ya no orar, porque si hay algo que el enemigo lo retuerce, amado hermano, y lo hace levantarse de enojo, es cuando el cristiano dobla rodillas adorando el bendito nombre del Señor. Aunque usted no lo crea, 5 minutos puede orar usted, amado hermano, 5 minutos.
pero esos 5 minutos al día, usted hace estremecer las fuerzas enemigas del diablo. Porque aunque usted, hermano, mire para el cielo y usted mire que todo está azulito, todo está bien clarito, pero si Dios a nosotros, óigame bien, nos pusiera ojos espirituales, todos esos aires, amado hermano, son legiones de demonios que se cruzan a cada momento. Y cuando, hermano, y cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, cualquiera de esas legiones pueden hacer presa de nuestra vida. ¿Es cierto? Por eso es que la oración, amado hermano, la oración debe de ir cargada de sinceridad. Sí. En las congregaciones hay cristianos, no crea que todos los cristianos oran con sinceridad. En las congregaciones hay cristianos que usted lo va a ver que se arrodillan, pero ellos se arrodillan, hermano, porque pues sí, lo van a ver que si se queda ahí parado, lo van a ver que no está orando. Se arrodillan, pero no hay oración. Bendito sea el Señor. Por eso los días martes aquí a nadie se le esclaviza, aquí a nadie se le prohíbe levantar la voz. Y cuando usted ora, usted deberíamos alzar nuestra voz. Con voz en cuello. Deberíamos hacerlo de esa manera. A mí me cuesta orar así suavecito, hermano. A mí me cuesta orar así suavecito. No sé. Entonces, tenemos que procurar de esa manera. Los cultos de oración deberían ser cultos de poder, hermano. Todos los cultos deben de ser especiales, todos los cultos deben de estar llenos del avivamiento del Señor. Pero los cultos de oración son los que más deberían haber gloria de Dios. Aleluya. Pero como en el siglo XXI los cristianos lo hacemos al revés, los cultos de oración son los días que nosotros no venimos. Y cada oración, hermano, vuelvo y repito, cada oración, cuando usted se postra de rodillas adorando al Señor y usted empieza a clamarle a Dios misericordia. Mire, hermano, aunque usted no lo vea, las cadenas se rompen. Cuando usted clama por aquellos niños, por aquellos que están postrados en un hospital, hermano, no lo tome usted hacia broma, porque cuando usted clama por esos enfermos, hermano, usted no sabe el poder que está descendiendo allá. Hay poder descendiendo allá. Yo, hermano, cuando yo me pongo a orar, hermano, yo me imagino que estoy en aquel lugar, hermano, y yo veo aquellos cuartos, yo veo aquellas camillas, yo veo aquellos enfermos, hermano, y yo tengo fe. En el momento que yo lo estoy pidiendo, yo tengo fe de que algo está haciendo Dios en aquel lugar. Porque nosotros no debemos de orar solo por nosotros, solo estar orando por nosotros mismos, hermano. Hay necesidades allá afuera por las cuales clamar. Es cierto. Bendito sea el Señor. En el momento que nosotros estamos orando, usted no sabe si hay alguien apuntándole con una pistola a alguien allá afuera, en algún lugar, hermano. Pero si usted en esa hora, el Espíritu Santo lo insta a que Dios rompa las cadenas de la muerte, hermano. Bendito sea el Señor. Yo le aseguro que esa pistola que está apuntando a aquel varón allá afuera no da fuego, hermano, porque la oración de nosotros tiene poder, hermano. Tiene poder la oración de nosotros. La oración es una de las armaduras más potentes del cristiano. Hablándoselo así un poco terrenalmente, hermano, la oración es como una .50 que usa el soldado, que esa arma, hermano, no queda ni uno vivo el que agarra de frente. Ese es el poder de la oración. Y la oración es la primera armadura que nosotros los cristianos tenemos que tomarla para nosotros. Bendito sea el Señor. Vea Efesios. Busque Efesios. Capítulo 6. Sí. Aleluya. Efesios capítulo 6.
Vea, cuando lo tenga me avisa. Sí, Señor. Quiero que lo busque, lo leamos. Amén, hermano. Vea el versículo 13. Por tanto, Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. para que por Óigame bien, esperemos ahí un momento. Hay muchas armaduras con las cuales somos acorazados los cristianos. Pero oiga, y ojo lo que dice lo primero. Por tanto, tomad toda, no solo una parte, no solo una, no que toda la armadura de Dios. Porque ya vamos a ir viendo y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ir discerniendo cómo es indiscutiblemente tener cada arma espiritual. Aleluya. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Por qué el cristiano fracasa, amado hermano? ¿Por qué los cristianos fracasamos? ¿Por qué es que a veces el cristiano tiene que llegar a decir, el diablo me venció? No. El diablo pudo más que yo. Porque descuidamos algo. Soltamos la armadura de Dios. Y nosotros sin la armadura de Dios, hermanos, no somos nada, somos víctimas. Tenemos que tener la armadura de Cristo en nosotros. Bendito sea el Señor. Con 2 o 3 que estén escuchando el mensaje, hermano, es suficiente. Sí, Señor. Y sigue diciendo en el 14, estad pues firmes. Ceñidos. ¿Cómo debemos de estar, hermanos? Tenemos que estar firmes. Ceñidos. Bendito sea el Señor. Hay algo que Jesús, hermano, dijo del apóstol de Juan el Bautista, de Juan el Bautista. Y es que en una ocasión a Cristo le preguntan por Juan. Y qué bonito, hermano, cuando escuchamos hablar a Cristo, un buen testimonio de Juan. Bendito sea el Señor. Y él dice que él ve a un hombre, gloria al Señor, que es sacudido por el viento. Y él habla, hermano, de Juan, de un hombre con templanza, de un hombre, hermano, maduro, de un hombre, hermano, firme. Bendito sea el Señor, que aunque los vientos, hermano, llegaron, pero aquel hombre se mantuvo firme. Y es tan bonito, hermano, cuando Cristo testifica de él y dice, he ahí alguien más que un profeta. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos que estar firmes. Mire, hay cristianos, hermanos, que con una mala mirada que le hacen en la iglesia, ya no le dan deseo de asistir al culto. Con una mala palabra, hermano, que quizás al hermano se le salió así sin querer hacer daño, pero como nosotros a veces andamos tan sensibles, pero tan sensibles, hermano, que cualquier cosita a veces ni es para nosotros y nos ofendemos. Entonces, pero es porque no estamos firmes. Y algo tenemos que entender nosotros los cristianos. Y es que no pensemos vivir una vida así tranquilita. No pensemos vivir una vida en que nadie se va a meter con nosotros. ¿Sabe, amado hermano? Con nosotros los cristianos es con los que más se va a meter la gente. Hay guerra, sí. Y muchos de nosotros decimos, pero ¿por qué se meten conmigo si yo soy hijo de Dios? ¿Por qué se meten conmigo si yo soy cristiano? Yo le sirvo a Dios. Es que es necesario que se metan con usted. Sí, Señor. ¿Por qué es necesario que se metan con nosotros? Porque nosotros tenemos que tener guerra. Hay
poder en Cristo. Un cristiano que diga que no tiene guerra, que vive una vida feliz, ese no es un cristiano. Porque desde el momento que aquí en estos versículos que nos habla de una armadura, ¿cree usted que a un soldado lo van a armar nada más para que esté ahí de planta, amado hermano? ¿Cree usted que le van a dar un fusil y le van a dar munición solo para que la tenga ahí, hermano, contemplando, y poco a poco el fusil y la armadura se le vayan enmojeciendo? No, amado hermano, cuando arman a un soldado, el propósito de él es prepararlo para la guerra y que esté listo para combatir. Así también a nosotros. En un momento venimos a los pies de Cristo y el Espíritu Santo nos preparó como soldados de Cristo. Entonces la armadura tenemos que utilizarla. Muchos de nosotros por eso nos sentimos así, hermanos, todos flacos, débiles. Amén. No nos da deseo de decir un gloria a Dios. No nos da deseo de batir las manos delante del Dios Todopoderoso. No nos dan deseo de decir un aleluya, un gloria a Dios. Es por eso. Cristo vive. Dice, estad pues firmes, ceñidos pues con lomos con la verdad. Aquí vamos a tocar un punto algo serio. Ceñidos pues con lomos con la verdad. Así es, hermano. ¿Qué es lo contrario de eso? ¿Qué es lo contrario de estar ceñidos con la verdad? Lo contrario es que ser mentiroso. Y aquí está diciendo estar ceñidos con la verdad. Sí. Y usted ya me puede decir, no hermano, pero ahí está hablando de que hay que tener la verdad a la palabra. Sí, pero hay que incluir la otra parte. Porque si usted y yo somos mentirosos, entonces usted y yo no estamos ceñidos con la verdad. Si en nuestros labios hay mentira cada rato, cada momento, usted y yo no estamos ceñidos con la verdad. Y esa arma, porque esa es una arma, es una armadura. O sea, parte de la armadura, pero el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo le está discerniendo que cada parte de nuestro cuerpo está con una parte de armadura. Bendito sea el Señor. Pero ceñirse con la verdad, oiga, dice, estar pues firme, ceñido pues con lomos, o sea que es esta parte. Sí, Señor. Ceñido pues con lomos, es algo que lleva la armadura del soldado. Me imagino que Pablo estaba viendo en ese momento, en alguna visión a través del Espíritu Santo, Dios le estaba mostrando algún soldado de aquella época. Y los soldados de aquella época, usted se puede dar cuenta en algún dibujo, hermano, cómo ellos tenían armaduras acá por todos lados. Entonces Pablo está hablando de los hombros, ceñidos vuestros hombros, ceñidos con la verdad. En usted y yo no puede haber mentira. Hay poder en Cristo. En usted y yo no puede haber mentira. En el predicador no puede haber mentira. Tiene que hablar la verdad de la palabra. Sí, Señor. Imagínense aquellos predicadores que están predicando un evangelio falso, un evangelio, hermano, barato, un evangelio que no va con la verdad de Cristo. Estos hombres no tienen ni siquiera tienen ni siquiera están ceñidos sus hombros con la armadura de Dios, porque no hay verdad en ellos. Cristo vive. Imagínense usted y yo mintiendo a cada rato. Bendito sea el Señor. Porque somos mentirosos. De vez en cuando se salen unas buenas, unas chiquititas, otras grandes, unas medianas, y algunas son grandotas. Que saber cómo es que salen de nuestra boca, pero salen. Y salen. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que eso sale desde aquí. Corazón. Porque dijo Cristo que todo lo que habla nuestra boca no es de diente al labio, amado hermano, sale de aquí. Es cierto. O sea que para comenzar, estamos mal con la ceñidura de vuestros hombros. Sí, Señor. Amén. Pero para eso es la palabra del Señor, para que nosotros, hermanos, nos vayamos enderezando. Y si no estamos ceñidos, si nos falta esa armadura, imagínense que la armadura es esta. Oiga bien, la armadura es esta.
es la que sostiene lo demás. ¿Cuántos véanme para que puedan entender? ¡Aleluya! Esto de acá, esto que va acá, es lo que sostiene toda la armadura de ahí para abajo. Toda la parte de esta. Si usted no tiene, está ceñido con esto, usted no tiene nada para abajo. Imagínense. Va a venir una flecha con un dardo del enemigo y le va a penetrar porque usted no está armado. Bendito sea el Señor. Pero continuemos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuántos cristianos no hay que es un gran injusto? Cristianos injustos. Amén. Que a veces celebramos la injusticia, a veces aplaudimos la injusticia. Bendito sea el Señor. Que no hay justicia y nosotros tenemos que ser justos, vestidos con la coraza de la justicia. ¿Se imagina usted un cristiano injusto entrando a la boda del Cordero? No, no lo va a dejar entrar Cristo. No lo va a dejar entrar Cristo. Imposible. ¡Cristo vive! Amén. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio, ¿de qué? Sí, Señor. De la paz. Ay, hermano. Y nosotros días enteros pasamos sin paz en casa. Dios mío. Calzados vuestros pies del apresto del evangelio de la paz. Porque el evangelio de Cristo es de paz. De paz. Y va que nosotros entre nosotros nos queremos en veces paz. Y dice, aprestados vuestros pies el evangelio con el evangelio de la paz. O sea que tiene que haber paz en nosotros. Sí, Señor. Tiene que haber paz, tiene que haber tranquilidad. Paz es tener tranquilidad, tener armonía, ser amable. Sí. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor. A mí me falta mucho, hermano. Yo no sé a usted. También. Mucho, mucho, mucho. Continuemos para que nos siga hablando la palabra. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Oigan 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe. ¡Aleluya! ¿Cuántos tenemos fe, hermano? Un poquitito. Yo me entristezco. Yo no sé usted, pero yo me entristezco cuando a veces hay que poner la mano sobre un enfermo que ande un dolorcito de cabeza y ni siquiera ese dolorcito de cabeza se va. No hay fe. ¿Mi actualidad? No hay fe. Señor, aleluya. No, le dice la esposa al esposo, mira, se me está acabando todo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Sí. Ajá. Es que hay que tener fe. Tenemos que tener fe. Hermanos, los hermanos de la iglesia se están yendo y nos vamos a quedar. ¿Y cómo vamos a hacer? Hay que tener fe. ¡Tener fe! La promesa dice, donde están dos o tres, con tres que nos quedemos suficiente para darle guerra al diablo, hermano. Esa es la promesa de Cristo. Pero hay que tener fe. Sí, Señor. Vea todo lo que tenemos nosotros, porque gracias a Dios, ahora con orgullo podemos levantar nuestro pecho y decir, esto es de nosotros. Sí. Estoy hablando de una manera material. Sí. En lo espiritual todo es de Dios. Pero lo que quiero dar a entender es que ahora podemos decir nosotros. ¿Pero por qué? Sí. Porque ha habido fe de que se pudiera hacer. Sí, Señor. Bendito sea el Señor. ¿Sabe?
¿Sabe? Hay una palabra que descontrola a los demonios. ¿Y sabe qué es esa palabra? Cuando el cristiano dice, Dios proveerá. Mi amor, ya no hay azúcar, Dios proveerá. Ya no hay frijoles, Dios proveerá. El recibo de la luz ha venido a tanto y no hay, Dios proveerá. Pero hay que decirlo con fe. Aleluya. Mira, hermano, yo he visto la mano de Dios en cosas así. Yo he visto la mano de Dios. En una ocasión venía triste, bien triste, me subí al bus de San Salvador para acá. Sí, fe. Ya como con 3 pesos, dije yo, Dios mío, ¿cómo va a ser? Y empiezo ahí a meter, saber que el Espíritu Santo me dijo, mete la mano ahí, con aguadito, mete la mano ahí, voy metiendo la mano, $15 mandaba, hermano. Y ahí en otra ocasión, hermano, sentado, estaba ahí pensando cómo hacer. Aquí, mire, ve, allá en mi trabajo corto, algo así similar. Y aquí, si usted se fija, tiene en la parte de atrás un espacio. De repente me le quedo viendo así y veo unos papeles enrollados y saco $8, hermano. ¿Y cómo sucede eso? Y yo empiezo a quebrarme la cabeza, pues, ¿cómo es que están ahí? Yo no me acuerdo haberlo metido ahí, pero allí estaban. Dios a veces, hermano, Dios nos hace ver todas estas cosas para que nuestra fe, que es tan miniatura, se crezca un poquito. Es cierto, hermano. Aleluya. Poderoso Dios. Amén. Sí. Mire, cuando el gobierno pasaba dejando paquetes, de repente, hermano, ya no había azúcar, no había frijoles, y de repente en el trabajo estaba yo y me decía a mi esposa, mira, pasaron dejando reparto. Gloria a Dios. Yo no sé cuánto les ha pasado así. Sí, hermano. Que Dios se ha mostrado. Dios ha dejado ver. Yo le digo a mi esposa, hay una palabra que yo siempre a mi esposa le digo, Dios nunca nos ha dejado morir de hambre, porque mire cómo estoy yo. Sí, hermano. Prosperado. Dios nunca nos ha dejado morir de hambre. Mire nuestros niños cómo están. Mi esposa es así porque ella ya es así, ya no quiere engordar. Gloria al Señor. Pero Dios nunca nos ha abandonado. Levante la mano aquí a alguien que lo haya dejado Dios abandonado alguna vez. No, hermano, no hay. Le llamo mentidor. ¿Y por qué no tenemos fe? A pesar de lo que Dios hace en nuestra vida, tendríamos, hermanos, que tener fe. Mire el tiempo cómo va. Sí, sí. Pero dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. Mire, hermano, la fe no es cualquier cosa. No. Vea lo que dice ahí. Dice que es el escudo. Es el escudo. ¿Y sabe qué hacía un soldado, amado hermano? Por favor, póngame atención. ¿Sabe qué hacía un soldado en la época antigua? Cuando las fuerzas enemigas, hermanos, lanzaban flechas, ¿sabe qué hacían los soldados? Cubrirse con el escudo en esta manera, mire, para que las flechas no pudieran penetrar. Bendito sea el Señor. Un cristiano de fe, hermano, no lo va a doblegar cualquier cosa. Un cristiano de fe, hermano, no lo va a doblegar el enemigo en que se levante diciendo que ya no podés avanzar, que ya no podés caminar. Bendito sea el Señor. Un cristiano de fe, hermano, es un cristiano con poder de Dios. Porque la fe, vuelvo y repito, significa el escudo. ¿Y el escudo para qué se utiliza? El escudo es para defenderse del fuego enemigo. Bendito sea el Señor. Cada vez que el enemigo lanza un dardo, por ejemplo, imagínense cuando nosotros estamos en alguna enfermedad, viene el enemigo y lanza un dardo y dice, es que de ahí no te vas a levantar, es que el Dios que vos adorás, mira, no te quiere sanar. Luego el cristiano, si tiene fe, levanta el escudo. No, momento, yo adoro un Cristo de poder, que limpió el leproso, que hizo caminar al paralítico, que dio vista a los ciegos, que resucitó a muertos. A ese Cristo es que adoro yo. Es allí donde se levanta el escudo de la fe del cristiano. No es cualquier cosa, hermano, la fe.
No es cualquier cosa, y recuérdelo esto, que grábeselo en la mente, que la fe es el escudo que usted y yo portamos. Sí, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no es cualquier cosa. Cada vez que usted esté pasando por una situación, diga en el nombre de Jesús, yo sé que se va a hacer esto. Y usted desde ese momento, usted está actuando con fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, hermano. Dice, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis, oiga, es lo que yo le estaba diciendo, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sí, Señor. Ay, es que mira hermano, mira el gran chambre que me han hecho. No, esos son dardos que el enemigo ha lanzado, pero usted tenga fe en Dios, que Dios lo va a sacar en victoria y que va a limpiar su nombre. Y nosotros acá somos testigos de ese poder. Somos testigos de ese poder. A mi hermano en una ocasión hasta lo llevaron a la policía. Sí, hermano. Somos testigos de ese poder. Porque cuando la fe se activa, hermano, el escudo, ay, el diablo desde que ve al cristiano con escudo, él puede hacer lo que quiera, pero no va a penetrar su juego. Porque aquí dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire qué importante leer la palabra de Dios. Sí, Señor. Un cristiano, yo por eso esto, en una ocasión, yo basándome en la palabra del Señor, alguien que Dios lo use en profecía, alguien que Dios lo use en profecía tiene que tener conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios. Sí. Un hermano que se haga llamar así profeta de Dios y no tenga conocimiento de la palabra de Dios, no comparto mucho eso. Bendito sea el Señor. Porque como un instrumento que Dios esté utilizando en profecía, ¿cómo va a poder, hermano, defenderse de una profecía que el enemigo quiera introducir si no tiene conocimiento de la palabra de Dios? No va a poder en ningún momento. Va a pensar que todo es de Dios. Bendito sea el Señor. Cristo vive. Yo a veces de algo atrevido, a veces he tenido que hacer algunas preguntitas. En una ocasión a un varón le pregunté a través de las redes sociales, le pregunto yo, hermano, y eso que agarran una palma y de los floreros y que empiezan ahí a danzar con esas palmas, ¿y a dónde está eso escrito? O a veces, hermano, agarran de esos, no sé cómo le llaman, pero a veces agarran flores, hermano, y con estas flores, a veces hay congregaciones donde agarran esto y le pegan al cristiano con eso. Cosas raras que se ven, hermano. Bendito sea el Señor. En una ocasión, en una iglesia profética, dice que el Espíritu Santo le había hablado al varón que tuviera una hacha y que tuviera una vara ahí. Y ahí la tenía en el ministerio. Bendito sea el Señor. Pero en una ocasión dice que llegó de esos siervos que se guardan para el Señor. Llegó y el Espíritu Santo se manifestó y le dijo que esa hacha y esa vara era para él mismo. Porque estaba actuando, estaba haciendo cosas delante del Señor que no eran correctas. Entonces, hay cosas en las cuales yo cuando le pregunto a este varón, le digo yo, ¿y por qué agarran palmas del florero y hacen así cosas así? Pues me dice, es que esos son misterios de la Biblia. Cosas raras. Amén. El cristiano, hermano, más cuando somos de una iglesia profética, tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Porque si usted y yo no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, nos vamos a dejar ir fácilmente por vientos raros.
que el enemigo está influenciando dentro de la iglesia de Cristo. Por eso es que tenemos que tener la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes. Bendito sea el Señor. Hay cristianos, hermanos, que en ocasiones se les ha presentado tentaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué han sido vencidos por la tentación? Porque no han tenido palabra de Dios en ellos. Aleluya. Cuando usted tiene la palabra de Dios, cuando usted y yo tenemos la palabra de Dios en nosotros, tenemos una espada. Porque aquí dice, mire, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, Señor. Bendito sea el Señor. Cuando usted y yo andamos llenos de la palabra de Dios, portamos una espada, que aunque usted y yo no nos miramos esa espada, pero ahí la cargamos. Y la cargamos desenvainada. Sí, Señor. Y no es cualquier espada, dice la palabra de Dios, que la espada de la palabra es una espada de doble filo. Penetra. Que penetra. Bendito sea el Señor. ¿Por qué, hermano, en las congregaciones, hermano, en muchas ocasiones el poder de Dios se manifiesta en avivamiento dentro de la iglesia cuando algún predicador lleno del Espíritu Santo está predicado? ¿Por qué? Porque ese hombre, hermano, no anda cualquier espada. Sí, Señor. Ese hombre anda una espada desenvainada y es la palabra de Dios que porta. Sí, Señor. Así usted y yo, hermano, andamos armados con esa espada, y esa espada es necesaria que la portemos en nuestra mano para poder vencer las fuerzas enemigas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y vamos a ir terminando. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Sí. Y lo que yo le decía al principio, que cuando los cristianos se postran y solo por estar ahí postrados, imagínense. Dice que tenemos que orar en el Espíritu, orando en todo tiempo con súplica, orando en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos quienes. Es que usted no va leyendo conmigo. Todos los hermanos. Por todos los santos. Bendito sea el Señor. Hay que orar los unos por los otros. El pueblo de Israel estaba en combate contra los filisteos y solo Saúl y Jonatán tenían espada. Los demás estaban desarmados. Una iglesia desarmada, el blanco perfecto del enemigo. Presa fácil. Y para la batalla hay que estar armados. Nosotros estamos en batalla y la batalla se nos va a terminar hasta que Cristo, el Cordero Hijo de Dios, venga por su iglesia a esta tierra. Sí, Señor. Por eso muchos cristianos dicen, ¿cómo está, hermano? En victoria. Ay, hermano, hay que pensar bien para decir esa palabra. Para mí, yo en lo personal, el día que se debe de cantar victoria es el día que estemos en las nubes con Cristo. Porque para entonces se acabó toda lucha, hermano, toda tribulación. Pero mientras estemos en la tierra, ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo, ¿cómo está, hermano Pablo? Le preguntan, yo voy de triunfo en triunfo. Algo muy distinto a que usted y yo digamos, en victoria. Algo muy distinto, de triunfo en triunfo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el hermano Pablo ganó triunfó este día, le espera el día de mañana. Dios nos bendiga esta tarde. Aleluya. Cristo vive.